Yo dije, papá, la plaza de los toros, ¿por qué no van a? Dice, Jesús, porque los metían dentro, los fusilaban. Yo era pequeñito, todo esto militar. Franquismo, déjalo. Yo, máquina, no veas, mano. A ver, toma, mano. Como yo antes. Ahora te ves un poquito, Misha. Siempre yo me he preguntado dónde se encuentra el amor. El amor de Dios. El amor es una flecha de bailar corazón. ¡Ole! La sonrisa de un niño donde se refleja Dios, la fuerza que mueve el mundo. Siempre yo me he preguntado dónde se encuentra. Representa que no nos representa, que no nos representa. Que sí, la corrupción hay que castigarla, ¿tá? Y desenmascararla, pero por sobre todas las cosas a los que más hay que desenmascarar y castigar, que en estos momentos no lo están haciendo, es a los corruptores, porque si hay corruptores hay corrupción. El que no vote en el Partido Popular. Cada vez que hay votaciones de solución, son votaciones pero son desilusión a la vez, porque tú votas a un partido creyendo que lo va a hacer mejor que otro y al final resulta que es el mismo partido corrupto, los mismos corruptos se llevan dinero, dejan las arcas de los ayuntamientos vacías y luego, claro, luego pasa lo que pasa, luego vienen los recortes. Luego no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, no hay dinero para esto, claro. Si es que lo tienen todo en paraísos fiscales, lo tienen todo, lo han robado todo, se lo han llevado todo. Sí, los recortes que hay justamente son en educación, en las pensiones, en los salarios, y todo eso nosotros decimos que puede haber justamente mucho dinero, o sea, en España hay mucho dinero, ¿vale? Y no es necesario estar recortando tanto a la ciudadanía cuando sí se puede quitar de otros lados. Pero aquí hay muchos sitios también, en España no creo yo que sea el único sitio donde España, pues en Grecia también ha pasado cosas así, y después te enteras de que la mayoría de los políticos han estado robando y robando y robando y robando. El amor es una flecha donde baila el corazón. ¡Ole! La sonrisa de un niño donde se refleja Dios, la fuerza que mueve el mundo. Siempre yo me he preguntado dónde se encuentra. Ay, culpa de los dineros, yo tuve que salir y a súper elegante, y es que su beso la cara y le dio cobarde.
carnaval de Cádiz y que no me quiero morir. Quiero vivir el carnaval de Cádiz. Contigo, con todo el mundo, de bien. Es que en la época de Franco no se llamaban carnavales, se llamaban fiestas típicas, pero no era carnaval. Carnaval fue el ya cuando, digamos, estalló lo que es la democracia, pero en la época de Franco estaban censurados. Había muchas cosas que en carnaval estaban censuradas, por ejemplo las letras de carnaval, las letras de las canciones que se presentaban al carnaval antes de ir al concurso. Las letras tenían que ir todos los que hacían la comparsa, chirigota, la murga, el que lo hacía tenía que llevar las letras a un sitio para que ellos los vieran, revisaran y le dieran el sello como que sí, que se podía cantar. Y las que no, pues, cogían y tachaban. Y no, esto no puede cantar, esto no puede tocar, esto tampoco, esto tampoco. Esa es la época de la censura, claro. Bueno, Franco. No era un carnaval. No. Nada. Todo cocido, la boca cocida. No somos libres, no éramos libres. No se podía decir un taco, nada. No se podía hacer, bueno, como toda España, parece ser que también las cupleteras, todos los que han estado trabajando, digamos, en la época de Franco, pues, en espectáculos y cosas así, pues más de una cosa no podían hacer. Como los desnudos, los destapes, en fin, no se podía ir a la playa tampoco en los bañadores, como hoy van las muchachas que van en bikini, van en bañadores. Antiguamente estaban prohibidas todas esas cosas, en fin, la época de Franco, un dictador. ¿Y ahora? Ahora no, ahora sí, ahora hay excesivo libertinaje. Ahora se llama libertinaje, lo que es en carnaval. Ya la gente ya cree que por el hecho de que haya libertad y como haya libertad de expresión y demás, la gente ya bueno, no la gente adulta, pero la mayoría de la gente joven y demás, pues ya hoy existe también muchas cosas que no había antes. Hoy hay mucha, ¿para qué te voy a decir? Mucha droga, muchas pastillas, coca y demás, y la gente, pues, la forma de divertirse es alcohol, pastilla y botellón, pastilla y botellón. ¿De qué nos sirve la caravana con tanto paro? ¿De qué nos sirve que yo me sienta solo español? Pom, 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 pom. ¿De qué va a servirme esa corona tan promiscua y tan ladrona? ¿De qué sirve un presidente que se humilla ante la Merkel y a su corrupto da protección? ¿De qué sirven los banqueros si a cuatreros se cambiaron? ¿De qué sirven los jugados si aquí nadie va a prisión? ¿De qué sirve botarle la urna para que luego el programa no cumpla? ¿De qué sirve formar a mis hijos con tanto estudio? ¿De qué sirve la unión de mi España y gritar que yo soy español? Si españoles son los que me roban, si españoles son los que me engañan, ¿cómo puedo sentirme de España si siento vergüenza de ser español? Por ejemplo, la pequeña y mediana empresa, los autónomos tienen que pagar entre un 30 y un 35% de impuestos, ¿vale? Y sin embargo, las grandes empresas, las grandes multinacionales y las grandes superficies han hecho convenios con el gobierno y no llegan a un 2%, y eso no es justo. Y tienen las cuentas en Suiza, y tienen mansiones grandes, y, en fin, el pueblo es el que paga todo. El pueblo, nosotros, el pueblo es lo que paga todo. Ellos, pum, 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 y nosotros pagar para que ellos roben. Así se llama. Se lo llevan todo. Soy un pícaro simpático, un pícaro satirón, el príncipe de los mares, de la luna y del sol. Las estrellas no me guían, pues una estrella soy yo, que no necesito faro ni carta navegación. La rosa de los vientos, la de mi corazón, mi rumbo en la tacita y el sol de televisión. Soy un pícaro simpático, un pícaro satirón, el príncipe de los mares, de la luna y del sol. Que tendrán tus cabellos que ondean en plata pura,
ermitaño a mi casita, te cargaré mi alma y gritaré a los vientos. Sí, 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 soy el marinero que no se cansa de amarrar en este acuerdo. Que es muy bonito, Carnaval es muy bonito para disfrutar, para estar en la calle, para trabajar no. Para trabajar se sufre mucho, el hecho de no estar disfrutando también en la calle, como todo, bebiendo, comiendo y demás. Pero claro, a mí me toca trabajar. Pero es bueno para... Hombre, claro, no, sí, es muy bueno, claro, para el negocio sube, económicamente se sube en las semanitas de carnaval, mira que no, pero te da vida, porque el resto del año es muy malo aquí. Ya te he dicho que antes Cádiz es la ciudad de mucho paro, es una ciudad con mucho paro y claro, lleva un negocio todo el año, excepto lo que es carnaval, Semana Santa y verano, los restos del año, que puede ser 6 meses del año, son muy duros. Sí, tiene que ser... Claro, son muy duros porque el paro aquí es total. Aquí no hay industria, aquí solamente está enfocado ya, nuestra alcaldesa, digamos, está enfocada ya, digamos, lo que es el turismo. I not get word. Who they give me food? Maybe I'm fit go thief. Maybe I'm fit go selling drug. Maybe I'm fit go do something bad to get something because as you get hambre. Hungry. So you get hungry, you not fit control yourself. You know? It's much bad for this life. The police every time here to catch this boy. Take any time. Police, they catch plenty people from here. Catch plenty people, they taking back for your country. Because plenty people here no get service social, no get work, no get job. They for street, thief, rob, everything. You understand? Ponte de pie, mira que suya. Mira.
¡Fuerza España! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! 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 ¡De la clase obrera! Somos de la agrupación Recorte Cero, una agrupación ciudadana justamente que lo que está buscando es el cambio democrático y queremos presentarnos justamente ahora a las elecciones andaluzas para las autonómicas de acá del país de España, ¿no? Y bueno, a ese respecto justamente estamos solicitando la colaboración de todo el mundo porque nos han exigido 70.000 firmas en 10 días. O sea, muchas firmas para tan poco tiempo, pero bueno, somos un grupo muy grande de personas que nos hemos unido y bueno, a ese respecto estamos pidiendo la colaboración justamente de toda la ciudadanía para lograr conseguir la firma y nosotros podernos presentar a las elecciones. Somos una agrupación más bien de izquierda, ¿vale? Aunque no llevamos la bandera de ningún partido político, pero sí nos hemos unido muchos grupos. O sea, en estos momentos somos 15 grupos que nos estamos, que conformamos la agrupación, el Partido Verde, o sea, el Grupo Verde, Partido Verde, Democracia Ya, el Partido Animalista, el Partido de los Parados, ¿tá? O sea, y como en cierta forma nosotros defendemos toda esa coalición, es al respecto que nos queremos presentar a las autonómicas. Luego, lógicamente, nos queremos presentar a las municipales y, por lógica, a las generales, para lograr, bueno, de una vez por todas, mejorar lo que es la situación en estos momentos. Contigo, pestiñar contigo y la final contigo y ligar con otra, te parto la boca. Hoy he cantado y no había ni una ti. Los cojones. No he bebido por tener gastroenteritis y me he venido pa' casa pa' acostarme. Sí, coño, de verdad. Hoy me dieron en la carpa y bailando con un abrazo de ya te está mintiendo. Ya la moragueja viene ahora. Para bailar la carpa se necesita una novia en su casa. Voy al sofá, cabrón. Ay, yo te quiero. Tengo una caja que más dedicarse los niños con plastilina. Pero
Y sé que se ha puesto de moda pagar las cosas con el mamadi. Y como aquí hay que mamar, pues yo estoy seguro que triunfa en Cádiz. Si va a un restaurante, pide lo que quiera, siempre que tú lleves las dos rodilleras. En la barra al faro da igual lo que pida, luego al camarero le hace la comida. Es un buen sistema y falta manteca. Yo ya he puesto a la Alfonso de garantía para la hipoteca. Tenemos tecnología, innovación e I+D, pero no metemos a la primera USB. El Masterchef ha llegado a los bares de mi poblado. Vas a comer y sale con más hambre de la que ha entrado. Mojar la salsa se ha perdido. Los platos hondos están los pobres todos deprimidos. Ante una tapa de ensaladilla eran 2 bolas. Hoy 3 raciones te caben en una cuchara sola. Dice mi prima que ha sido muy guarra de toda la vida. Yo era un tomate, un 69 que la comía. Sí, muy negro, hoy me ves, o verás final de mes. Una pregunta sobre el paro en Andalucía, aquí. Aquí está muy mala la cosa. Cádiz, para mí, que es una de las provincias de Andalucía con más paro, es la peor que está. Y luego ya sigue Sevilla, Málaga, Córdoba, todo lo que es Andalucía está muy mal de paro. Habrá concentraciones en Asturias, Cataluña, Ceuta, Melilla, Murcia, Navarra y Euskadi. Y habrá manifestaciones entre hoy y mañana en Andalucía, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia. ¿Tienen miedo por sus hijos? Hombre, claro, indudablemente, claro. El futuro de... nosotros más prácticamente tenemos negocio y nos vamos defendiendo, pero ellos son los que... los recortes, digamos, de los gobiernos y eso, ellos son los que van a sufrir. La generación que viene, esas son las que van a recortar las becas, sanitarios, escuela que diga, sanitario, todo, farmacia, todo, han ido recortando. Y ya vamos a recortar nosotros ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, la tortilla de patatas en liberación, jamón. Tortillas las que son son enteras. Vale. Es que medio no hay. Vale. Pero son normales, son tortillas. Perfectas, ¿no? De jamón. Sí. ¿Tiene una ensalada o no? Mira, lo que tenemos nosotros aquí, que es muy típico, es la patata niña. Esto aquí, la patata niña. Esto. Son patatas cocidas. Vale. Y luego lleva aceite, vinagre, sal, perejil y cebollita. Esto es muy bueno. Vale, me idea de esto. ¿Y cuánto tardan las gambas? ¿El cambó? Sí. El tiempo de poner la plancha un poquito que caliente, no creo que mucho. 5 minutos. Sí, bueno, un poquito más, pero bueno. Sí, sí, vale. Lo primero que voy a poner primero esto, ¿vale? Vale. Como media una ración. Mira. El cambó. ¿Tanto sin gas? ¿Un agua? Pero son pequeñitas, ¿eh? Son, mira. Vale, dos. ¿Dos? Sí. Pues. Sí, dos. ¿Vale? Muy bien. Pero entonces ahora sí quiero preguntar, ¿había un vinito blanco para ti o...? Se ha muerto Franco, que le den, que no lo monte en la losa, le monte otra losa encima. Y si no, yo le monto mis dientes encima de la losa. Porque fusilaba a la gente, ¡pum!, los mataba.